Estamos con Germán Garabano, que fue ministro de Justicia de la Nación de Mauricio Macri. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Un gusto hacerlo. Recién hablamos con Wiñaski del tema de la reforma judicial y discutíamos, ¿es la necesaria intención de mejorar una justicia que tiene mucho por mejorar o es la mano del kirchnerismo más duro para buscar impunidad? Yo lamentablemente me gustaría pensar que uno quiere y que todos queremos mejorar la justicia, pero la verdad es que hoy a priori no es eso lo que surge del proyecto que se ha presentado. El proyecto que se ha presentado tiene serias falencias. Yo recordaba, te lo comentaba en la radio esta mañana, tiene muchas remembranzas, muchas cosas parecidas a cuando Menem hizo la reforma allá por el 92. Yo era un joven en tribunales y se hizo la ampliación de la Corte de 5 a 9 años y por otro lado se hizo la ampliación de los jueces federales de 6 a 12, desdoblando las secretarías, es decir, algo muy parecido de lo que se está planteando en esta reforma, con lo cual eso la verdad que genera mucha preocupación. Es fuerte decir esto, pero para vos, ¿huele a menemismo de los 90 esta reforma? La verdad es que sí, es lo más parecido, está muy lejos de lo que fue el proyecto Belis, está bastante lejos también de lo que era nuestra idea, que era básicamente seguir avanzando con el sistema acusatorio que empezaba a funcionar muy bien y con muy buenos resultados en Salta y Jujuy, y que eso debía extenderse al resto del país. Nosotros teníamos previsto que ya para esta altura debería estar funcionando en Mendoza y en Santa Fe e ir acercándose hacia la ciudad de Buenos Aires. Esa es la reforma sistémica que necesita nuestro sistema de justicia penal, no duplicar la cantidad de jueces en Comodoro Pi, además con jueces que estarían con una subrogancia durante mucho tiempo y que no aparecen tampoco en un análisis de la carga de trabajo como necesarios cuando estamos avanzando hacia un sistema que se denomina acusatorio, donde son los fiscales los que deberían llevar adelante el peso de las investigaciones. Pensando en lo que es la Corte Suprema, y te lo digo y me voy a autoplagiar de lo que decía hoy en la radio, formaste parte de la gestión que intentó poner en comisión por decreto 2 ministros de la Corte, y a mí me parece que eso fue un error inadmisible del macrismo. Como lo dije en aquella oportunidad, para hacer la pregunta, me parece que es honesto que te lo diga ahora. La discusión ahora es si esta comisión, que me gustaría tu opinión sobre ella y los integrantes, es un taparrabo de discusión para una decisión ya tomada de aumentar los miembros de la Corte. Esperemos que no, ya poner en tema de algún modo la ampliación de los jueces de la Corte me parece que es muy malo. Durante los 4 años de gestión me han preguntado muchas veces sobre ampliar la Corte y siempre fuimos muy coherentes y señalamos que no, que ese no era el camino. Lo mismo que no es el camino avanzar en la duplicación de los jueces de Comodoro Pi. Me parece que tenemos que salir con otro tipo de soluciones, que es las que estaban de algún modo trabajadas en Justicia 2020 y como señalaba que iban por soluciones mucho más sistémicas que poner jueces y tratar de pensar que con eso vamos a solucionar un problema. Eso fue, como te decía, lo que hizo Menem tanto en la Corte con la mayoría automática como en la Justicia Federal. Y en ese momento, allá a finales de los 80, en los 90, la justicia argentina tenía una alta consideración por parte de la población, venía del juicio a las juntas, Claro. no había los problemas de inseguridad que hoy tenemos, no estaba ese zafaronismo extremo que tiene algunos sectores de la justicia penal. Entonces la ciudadanía en ese momento confiaba en la justicia argentina, junto con la de Uruguay y Costa Rica eran de las justicias más confiables, y lamentablemente a partir de la reforma que hizo Menem, eso fue todo el tiempo en picada. Me parece que claramente no es este el camino, y también faltó diálogo. Nosotros durante los 4 años, cada ley, cada proyecto, no solo trabajábamos con la población a través de Justicia 2020 y miles de participantes, sino que hablábamos con las ONGs, las asociaciones de jueces, el colegio de abogados, Sí. con la propia oposición, pues necesitábamos de la oposición para tratar de lograr consenso y aprobar las leyes. Nosotros estábamos en minoría y me parece que si uno quiere encarar una reforma judicial, una política de Estado, lo primero es tratar de dialogar Bien. con el resto de los actores políticos. Germán, el gobierno dice que el presidente se encargó de decir, esta reforma, en el caso que se aplique,
tiene dos cuestiones, la reforma judicial propiamente dicha y la Corte. Por lo primero es imposible que se garantice impunidad porque se va a sostener el principio del juez natural, es decir, los casos que ya están siendo juzgados, esté el kirchnerismo o no, no pueden moverse el juez que están. Eso por un lado. Y por lo otro, respecto a la Corte, mi pregunta sería, supongamos que se amplía la Corte. Supongamos que se consigue el aumento como quiere, por ejemplo, Fernández Sagasti de 13 miembros. Bueno, lo escuchaste a idea de hablar de 36 miembros, lo que fuera. Los trámites que están en este momento, que pueden llegar a discusión de la Corte, ¿serían tratados por este nuevo conjunto de jueces o por los 5 originales? Sí, si se incorporan jueces a la Corte y tiene una nueva forma de funcionar, salvo que se ponga una cláusula muy específica, Claro. todos los expedientes nuevos que lleguen a la Corte debieran ser tratados con esta nueva composición. De todas formas, yo tengo una diferencia, un matiz con lo que vos señalás. Yo no creo que por más que se respete el principio de juez natural, que últimamente además está bastante en crisis, lamentablemente, en nuestro sistema de justicia, con jueces manifiestamente incompetentes que avanzan sobre otras jurisdicciones. Tenemos casos de Dolores, el mismo caso de Lomas de Zamora. Tenemos jueces que se deberían excusar o fiscales que se deberían apartar de investigaciones y no se apartan pese a tener intereses en los casos o al menos no tener la imparcialidad que se requiere. Así que yo, de algún modo, eso lo pondría en duda, porque además cuando uno hace una reforma de esta envergadura, donde nombra la mitad de los jueces de un fuero, como sería en este caso, la señal que se manda hacia el resto del sistema de justicia es muy fuerte. Pensemos que en este mismo modo se ha votado en el Consejo de la Magistratura un intento por trasladar o volver a trasladar una serie de jueces de la justicia federal que ya tenían un decreto por parte del Poder Ejecutivo, que estaban firmes en sus cargos y que si los querían realmente mover o si los quieren mover debieran hacer una acción judicial. Bien. Y sin embargo se avanza en un atropello para tratar de apartar a estos jueces, con lo cual yo tengo mis serias dudas que una reforma de esta envergadura no genere realmente en los jueces una situación compleja en términos de presiones. Así que yo creo que las dos cosas, por un lado el riesgo de la Corte en su ampliación y en qué casos va a intervenir, y por otro lado la señal que se envía Bien. a la justicia, que es una señal realmente que hoy los propios actores del sistema de justicia están muy preocupados. Cuando estabas en gestión, se le aceptó la renuncia al juez Norberto Yarvide, que se acogió a la jubilación, y ahí hubo discusiones respecto de esta aceptación, porque se decía, no le aceptemos la renuncia, esperemos el jury de enjuiciamiento, y ahora pasa algo parecido con Canicova Corral. ¿Crees que se actuó bien aceptando el pedido de jubilación de Canicova? Sí, sí, la verdad que yo vuelvo, ese no es lo que a lo mejor uno éticamente o a priori le gustaría, pero si uno analiza las complejidades del proceso de remoción de jueces, el tiempo, el dinero que implica y los riesgos además en ese interín, pues son procesos que duran mucho. En la situación en que estaba el presidente, en este caso Alberto Fernández, el haber aceptado la renuncia, no renovar su continuidad como juez, que podía haberse extendido por 5 años más, me parece que es la decisión más pragmática y más correcta. Es importante que un juez que no genera garantías, y en esto la verdad que el juez sobre todo en esos últimos días procesando injustamente y de un modo aparentemente arbitrario a numerosos exfuncionarios del gobierno y tratando de cerrar causas de funcionarios del actual gobierno, me parece que no era la forma en la que se debería haber ido, o tal vez sí, ¿no? Eso cada uno sabe lo que hace, pero me parece que ese tipo de jueces que no generan garantías se vayan del sistema judicial, creo que es el primer objetivo que debe tener en definitiva cualquier gobierno. ¿Cómo te cayó el viaje de Mauricio Macri como integrante de Cambiemos en el peor momento de la economía, en el peor momento de la justicia y no hablar en el momento de la salud? Yo creo, como te decía hoy temprano, es decir, el presidente asumió una tarea muy importante a nivel internacional, que además está vinculada a sus actividades previas también en Boca, que es trabajar como presidente, como responsable de la fundación de la FIFA, que lleva adelante una tarea muy importante de ayuda social, especialmente a la población más vulnerable en todo el mundo. Tiene un alcance mundial, el presidente había asumido compromisos con esa institución y me parece adecuado que los cumpla esos compromisos. La verdad que la pandemia ha cambiado el mundo
pero todos seguimos trabajando, todos tratamos de seguir honrando nuestros compromisos. Germán, ¿no? O sea, me parece que es importante que el presidente lo siga haciendo. Sí, pero digo, primero tenía un compromiso, nada menos que en las urnas, lo votó más del 40% de la gente que esperaba que fuera el líder de la oposición. Entre ser líder de la oposición en un momento de crisis económica, sanitaria, de seguridad, se va a trabajar en la fundación de la FIFA. Es primero, uno puede elegir lo que quiere, pero digo, visto desde afuera, da la impresión que al expresidente Macri le importa más la FIFA que la crisis del país. Y lo otro, me parece que la pandemia nos cambió a todos, o sea que no sé, ¿no? No estoy de acuerdo, Luis. En realidad yo creo que una cosa no quita la otra. Vos tenés diversos programas en la radio, en la televisión, sí, y no por eso haces mal un programa y viene el otro. No, pero por ejemplo, a mí me gusta hablar de música clásica. No se me ocurre en esta noche hablar de ópera. Tengo que hablar de la pandemia o de la cuestión de la reforma de la judicial, ¿no? Esto es muy parecido. El presidente tiene un compromiso con la gente, con la población vulnerable, y en función de eso asumió un compromiso internacional. Eso no quita el trabajo muy importante que está haciendo el expresidente dentro de Juntos por el Cambio, dialogando con todos los actores, con mucha prudencia, tratando desde un primer momento de colaborar, aún pese a las enormes diferencias con el gobierno nacional, poniendo un esquema de prudencia, pero claramente representando ese espíritu de ese 41% de votos que realmente votó por la República, votó por una justicia independiente, y creo que en eso Mauricio ha sido siempre muy claro en sus pocas intervenciones, sí, y lo va a seguir siendo. Yo no creo, al contrario, creo que está llevando adelante una prudente rol de ex líder y permitiendo que el espacio político que él lideró, que ayudó a formarse, consolide como una oposición seria en Argentina y responsable, como no hemos tenido, creo que en nuestra historia democrática, con lo cual yo creo que el gobierno de Macri tiene muchos méritos, muchísimos, muchos más de los que uno a priori podría ver, pero me parece que hay dos que son muy significativos. El primero tiene que ver con haber completado ese mandato, haber terminado, haber roto ese maleficio que teníamos los argentinos de que aquellos gobiernos que no eran peronistas no podían terminar su mandato. Y por otro lado, haber consolidado, dejando de lado sus egos personales, haber consolidado una oposición integrada por diversas fuerzas heterogéneas, con líderes muy importantes, y pese a eso él haber contribuido a que esta oposición se mantenga, y se mantenga firme, y estamos hablando de reforma judicial, especialmente en la lucha contra la impunidad. Sí, yo no sé qué piensa, de la libertad, digamos, y de los valores de la República. Perdón, pero diciendo, o sea, que se hayan terminado los 4 años, yo creo que es el mérito esencial de la ciudadanía argentina, que tiene convencido de que no hay posibilidad de interrupción anticipada de los mandatos, más que de un presidente o de un partido político. Y por lo demás, ¿qué opina Mauricio Macri de la reforma judicial? ¿Qué opina de la cuarentena? ¿Qué opina de un expresidente? Digo, alguien, salvo que, y esta es mi hipótesis, y ya te lo dije esta mañana al radio y lo dije aquí en el programa, yo creo que el viaje a París es en un mandatario como Macri, que habla poco, que la locuacidad no es su fuerte. Me parece que es un modo implícito de decir, dejo la titularidad del liderazgo de la oposición, porque el líder de la oposición, en medio de la coyuntura, yo no me imagino al líder del Partido Popular en España o al líder del partido de Haddad en Brasil, que se van del país en el medio de la semejante. Esta es mi pregunta. A lo mejor es una decisión de él validísima, ¿eh? Dejo de ser el líder de la oposición. Para vos, él sigue siendo, porque, para ser específico, ¿él sigue siendo un eventual candidato a presidente en 4 años? A ver, esa es una decisión muy personal de él. Me parece que en esto Mauricio, a diferencia de otros líderes, y él tiene un estilo distinto, él tiene un estilo de hacedor, de hacer cosas, no emparentado con los liderazgos tradicionales, como el que tiene la vicepresidenta, a lo mejor, que soy la líder del frente oficialista y que tampoco aparece. Entonces, me parece que cada uno tiene sus estilos. Me parece que él es una persona que ha valorado el trabajo en equipo, reconoce la posibilidad de que todos podamos hacer aportes. En este caso los estoy haciendo yo como exministro de Justicia. Creo que hay un montón de personas que tienen futuro dentro de la coalición opositora y que todos tienen un liderazgo. Y creo que en eso Mauricio, como ha ayudado a generar a que Horacio sea jefe de gobierno de la ciudad, que María Eugenia haya sido gobernadora, el acuerdo con la Unión Cívica Radical, un partido tan importante en nuestra historia, con la coalición cívica, con Lilita Carrió,
Me parece que esa es su forma de liderazgo, que tiene que ver con un liderazgo grupal de muchos actores heterogéneos que discuten, que comparten decisiones y que tratan de hacerlo mejor por la República. Con aciertos, con errores, con defectos, pero me parece que ese es un liderazgo y es un liderazgo al que tendríamos que tender los argentinos, a liderazgos mucho más racionales, equilibrados, prudentes, que traten de construir tanto fuerzas políticas opositoras u oficialistas que sean previsibles, que tengan un camino no personalista de líderes fantásticos que nunca han terminado de solucionar nada en nuestro país. Me das un instante que hago unos compromisos comerciales porque quiero hacerte una pregunta técnica sobre el tema de la reforma judicial. Dame un instante, por favor. Gracias. Wiñaski decía que hay un Alberto versus Alberto. ¿Te atreves a definir cuál es la marca hoy, pandemia de por medio, del gobierno de Alberto Fernández? Germán, ¿me estás escuchando? No me está escuchando el exministro Garabano. Bueno, me parece que va a quedar para la próxima esta pregunta. Ahí está. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, yo estoy acá. Te preguntaba, ¿cuál es la marca, cuál Alberto es el que, podés decir, tiene la primera impronta en la gestión? Sí, escuché. La verdad que hay que admitir que han sido meses muy extraños para todos, ¿no? Como sociedad, pero lamentablemente creo que el gobierno ha quedado muy desdibujado. Yo todo respeto por la ministra de Justicia, por Gustavo Vélez y algunos otros actores, pero la verdad que es muy difícil. Hoy lo único que se ve son como raptos del kirchnerismo, más que nada, y después un gobierno muy desdibujado, me parece. Todavía no me atrevo a hacer una caracterización. Hoy lo que se ha visto en este tiempo son, yo diría, algunos gritos del kirchnerismo, tanto en la generación de ataques a la oposición, como a la prensa, como a la justicia, cosas que uno creía que ya no iban a volver al país, y eso era lo que nos había dicho Alberto en la campaña, pero que lamentablemente han vuelto. Y lo que hoy se ve, o lo que yo veo por lo menos, por ahora es eso. Ojalá post pandemia podamos sacar el país adelante, ¿no? Que va a quedar una situación muy delicada. Nos hagamos fuertes en las instituciones, no intentemos atropellarlas, no intentemos avanzar sobre la prensa libre, como hoy de nuevo. Kicillof se dedicó a atacar a la prensa en su discurso, me parece, y tratar de, entre todos, poder sacar adelante. Y la reforma judicial era una oportunidad para ello, me parece. Algo que Alberto Fernández, siendo abogado, con una ministra de Justicia equilibrada, que podían realmente haber generado una política de Estado, haber generado un consenso, haber llamado a un diálogo. Es una pena, creo que todavía está a tiempo, igual el gobierno, de frenar este proyecto y poder discutirlo con la oposición, con los actores de la justicia, de la abogacía, de la sociedad civil, y tratar de generar algo que realmente ayude a que la justicia se reconcilie con los argentinos. Lo seguimos hablando. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches.